Mis amados hermanos, si les preguntaran o si nos preguntaran en la calle nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, ¿qué significa ser un discípulo de Jesús? ¿Qué significa ser un discípulo de Cristo? ¿Qué responderían? A la respuesta de seguro sería ser un seguidor de Jesús. Es la respuesta más lógica, más obvia. Eso es lo que significa ser un discípulo, ser un seguidor de Jesús. Y estaríamos en lo correcto al responder así. Un discípulo es un seguidor de Jesús, pero no es todo lo que un discípulo de Cristo debe ser. Un discípulo de Cristo, más que un seguidor, es mucho más. Al estudiar el Sermón del Monte, nuestra intención es precisamente comprender no solo qué es un discípulo, sino cómo es su carácter y su vida. Y eso es lo que nosotros hemos estado estudiando y estamos considerando a la luz del Sermón del Monte. La semana pasada consideramos las bienaventuranzas y hablamos de los que son verdaderamente felices y cómo las bienaventuranzas describen el carácter de los discípulos de Jesús. Ahora, por medio de dos elementos comunes en las casas de los judíos, el Señor presenta cuál debe ser la influencia correcta de los discípulos, cuál debe ser la influencia correcta de los discípulos junto con ese llamado que tienen a ser testigos suyos. El propósito que Jesús tiene es dejar en claro cómo sus discípulos mediante sus vidas dejan una huella en el mundo que se opone a los estándares que Dios ha establecido en su reino. Y el objetivo en esta mañana es precisamente identificar con claridad lo que somos como discípulos y qué significa eso junto con las implicaciones para nuestras vidas a la luz de este pasaje. Para ello vamos a responder dos preguntas. ¿Qué son los discípulos? ¿Qué son los discípulos? ¿Y qué implicaciones tiene para nosotros? El orden que vamos a seguir corresponde precisamente a la división natural de este pasaje. En este sermón que yo he titulado Siendo la sal de la tierra y la luz del mundo. Siendo la sal de la tierra y la luz del mundo. Entonces, ¿qué son los discípulos? ¿Y qué implicaciones tiene para nosotros? Lo primero que nosotros debemos considerar es que los discípulos son la sal de la tierra. Mire conmigo el versículo 13 nuevamente. Dice la palabra del Señor, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Los discípulos, según lo que nos dice el Señor Jesús, más que seguidores, son la sal de la tierra. No fueron la sal de la tierra, no serán la sal de la tierra, son en tiempo presente un continuo. Y como tal tiene una función que cumplir. Como ya mencionamos, Jesús usa un ingrediente común en todos los hogares de Palestina y común en todos nuestros hogares y que tiene muchos usos. Así que la interpretación de este pasaje está directamente relacionada con el uso que tenía la sal. La sal es el único mineral comestible que existe y está presente en gran parte de la superficie de la tierra y de los océanos. La mayoría de nosotros hemos interactuado con la sal el día de hoy y no nos hemos dado cuenta, seguramente. La sal se usa, por ejemplo, para la fabricación y el procesamiento de los cueros, se elabora cerámicas, jabones, detergentes, se usa para el trabajo en el caucho, para la ropa, para el papel, productos de limpieza, vidrios, plásticos, productos farmacéuticos, casi todo en la existencia tiene sal. En la antigüedad, de hecho, era usada como un medio de pago para los soldados romanos. De ahí viene la palabra salario. Ustedes conocen eso. Los seguidores de Jesús son la sal. Y aunque somos comunes y estamos en todas partes y nos involucramos en casi todo, ya sea que lo noten otros o no, nuestro llamado trasciende este elemento. También tenemos una variedad de roles que desempeñar en la medida en que el reino de Dios viene a la tierra. De ahí que el uso de la sal sea tan importante. Y entre los muchos usos que tiene la sal, el primero de ellos y el más común es el de sazonar. Como condimento es agregado a las preparaciones de las comidas para potenciar los sabores. Casi que es, yo no sé si a ustedes les ha tocado un arroz sin sal, con lo insípido que es un arroz sin sal, ¿cierto? Ese es precisamente uno de los usos de la sal. Y Mari me mira porque me pasa a mí constantemente. La sal potencia el sabor de los alimentos. La sal potencia el sabor de los alimentos. Pero es muy probable que los oyentes originales hubieran pensado
no que este fuera el propósito principal de la metáfora que está usando Jesús. El ejemplo que está usando Jesús es bien claro. Ustedes son la sal de la tierra. No solamente en el uso del condimento sal. Jesús está hablando acerca de la sal en relación a la tierra, no con la comida. Sin embargo, podemos traer una aplicación a nuestras vidas, ya que como cristianos debemos estar presentes en todo y ayudar a que las cosas sean mejores. Por lo que esta es una buena ilustración, entendiendo cuál es nuestra forma de servir al mundo. Nosotros debemos dar sal al mundo. Implica que debemos estar esparcidos en el mundo y mejorarlo, agregando sabor a las cosas que de una manera serían insípidas, de otra manera serían insípidas. Debemos mostrar las bendiciones de lo que es bueno y un contraste al ser diferentes. Eso es lo que nosotros somos llamados cuando el Señor nos dice que nosotros somos la sal. Es de seguro esto lo que tiene Pablo en mente cuando dice estas palabras, sazonada con sal. Dice, hablando acerca de la conversación, sazonada con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. O como dice la Nueva Traducción Viviente, que sus conversaciones sean cordiales y agradables a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. ¿Cómo deben ser nuestras conversaciones? Sazonadas con sal. O sea, que tengan que sean agradables, que sean deliciosas. Y en el sentido de que tenemos una respuesta para todas las personas. Debemos ser amables e inteligentes en nuestra manera de hablar para así saber cómo contestar a cada pregunta que nos hagan en cuanto a nuestra fe. La otra función con la que era conocida la sal era la de conservante, y esta es la más probable que hubiera estado en la mente de los oyentes en aquella época. En la época en la que no existía la refrigeración, la sal se aplicaba sobre la carne o sobre el pescado para detener el proceso de descomposición y así aumentar el tiempo de consumo de los productos. Aún hoy en día se usa en muchos lugares la sal como ese conservante en las carnes. Y esa es la principal razón por la que la sal era valiosa, con ese uso de refrigeración, o reemplazando más bien la refrigeración. Así que la implicación es que los discípulos de Jesús son enviados al mundo para evitar que éste se deteriore, para ayudarlo a preservarlo, para que la bondad continúe, para evitar que se corrompa o que se arruine. Y eso es importante teniendo en cuenta que nosotros estamos en un mundo en donde vemos mucha maldad. Así que la sal no solamente condimenta, sino que también preserva. Y Jesús de forma implícita dice que a excepción de los discípulos, a excepción de los que son sus seguidores, este mundo está cada vez más podrido y dañado. Y es necesaria la presencia de los discípulos en este mundo para detener esa corrupción, para detener el avance del mal. Así que los cristianos tienen un efecto de retrasar la putrefacción moral y espiritual. Cuando nosotros estamos presentes activamente en el mundo, esos cristianos, esos discípulos que viven de acuerdo a las normas que nosotros estuvimos considerando la semana pasada en las bienaventuranzas en los versículos del 3 al 12. No podemos evitar y no debemos evitar la buena influencia sobre la sociedad. Por lo que entonces Jesús, al usar este elemento tan común, está expresando que los discípulos, aquellos que viven de acuerdo a las bienaventuranzas, son llamados a ser sal que detiene la corrupción. Pero una función, mis amados hermanos, una función que muy pocas veces nosotros consideramos, pero que también está en la palabra de lo que es el uso de la sal, es la función de destruir o de juzgar. La sal en la Escritura tiene esa intención de mostrar juicio y destrucción. En las Escrituras hay muchas referencias bíblicas para el uso de la sal en el juicio y destrucción, más que cualquier otros propósitos, de hecho. Cuando la esposa de Lot volvió a mirar atrás a la ciudad de Sodoma, ¿recuerdan en qué se convirtió? Dice la Escritura que se convirtió en una columna de sal. Y de hecho, Jesús usa esa historia para describir lo que pasaría antes de su venida.
Lucas capítulo 17, el versículo 32, dice la palabra del Señor. En Lucas capítulo 17, versículo 32, dice, así será, desde el versículo 30, así será el día en el que el Hijo del Hombre se manifieste, en aquel día en el que el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. ¿Ven? Jesús usa esta ilustración para señalar lo que ocurre con el que vuelve atrás. Moisés usa esto como una advertencia para el pueblo acerca de las consecuencias que ocurrirían cuando rompieran el pacto. Deuteronomio capítulo 29, el versículo 23. Deuteronomio 29, el versículo 23. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice, azufre y sal abrazada toda su tierra, no será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra, en Adma, en Seboín, en las cuales Jehová destruyó en su furor y en su ira. Juicio sobre las ciudades impenitentes. Pero esto el Señor lo está mostrando para que el pueblo entienda lo que pasaría si desobedecían su pacto, si lo rompían. De ahí viene esa expresión popular, dice, echar la sal. Porque aquello sobre lo que se echaba demasiada sal se volvía infértil. Recientemente, el año pasado, cuando estuvimos en el retiro de parejas pastorales, de familias pastorales, estuvimos en Charalá. ¿Sí? Charalá, ¿cierto? Y de ahí es uno de los próceres, Calán. ¿Sí? La casa de él fue sembrada con sal, para que no prosperara allí nada. Eso es echar la sal. Pero lo que la Escritura nos está mostrando es precisamente esa imagen. La sal va a señalar un juicio, destrucción. De hecho, es lo mismo que tiene en mente el salmista. En el Salmo capítulo 107, el versículo 33 y 34. Salmo capítulo 107, versículo 33 y 34. Dice la palabra del Señor. El que convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedales, la tierra fructífera en estéril, por la maldad de los que la habitan. En la Biblia de las Américas dice la tierra fértil en salinas por la maldad de los que moran en ella. ¿Por qué causa esa tierra se ha vuelto infértil? Por causa de los que moran en ella, de los que hacen maldad, de la maldad de los que están en ellas. Cuando Abimelech, hijo de Gedeón, trató de proclamarse rey en Israel, los hombres de Siquén se rebelaron contra él y él destruyó la ciudad y la sembró con sal. El mismo Jesús habla acerca de esto en el juicio señalado en Marcos capítulo 9, el versículo 49. Marcos capítulo 9, versículo 49. Y esto está en el contexto de las ocasiones para caer. Pero mire lo que dice el versículo 49. Porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con fuego. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos para con los otros. Y en el contexto de este pasaje está señalando un juicio muy fuerte para aquellos que hacen o tienen ocasión de hacer caer a otros. Así que como vemos, la sal expresa juicio sobre el mal en el sentido de que los discípulos tenemos el mismo propósito. No de juzgar, pero sí de que nuestras acciones y nuestra presencia en el mundo señalan la maldad que está allí en medio. Dios juzgará la maldad y la iglesia es llamada a combatir la maldad, a señalar lo que está mal. La iglesia está llamada a combatir la codicia, el asesinato, la injusticia, la lujuria, entre muchas otras cosas. La existencia de la iglesia que predica y vive el evangelio proclama un juicio contra los enemigos de Dios y sirve, como dice el apóstol Pablo, como una señal de perdición para ellos. Nosotros somos llamados a ser la sal de la tierra y a vivir de tal manera que las personas no tengan excusa de su mal comportamiento delante del Señor. Ese es el propósito. Tal vez esta es la razón por la que Jesús dice que somos la sal de la tierra después de señalar la persecución que sufrirían
los discípulos. ¿Recuerdan lo que dice Mateo capítulo 5, el versículo 10 al 12? Dice la palabra del Señor: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El gran problema, mis amados hermanos, es que muchas veces la iglesia no ha vivido de esta manera. Y más bien, en vez de señalar lo que está mal y apuntar a lo que está mal, nosotros nos hemos conformado y hemos acelerado el mal en el mundo en vez de servir de freno para este. La iglesia ha perdido su sabor. Con todo esto, Jesús sabía que eso sucedería y por eso Él dirige sus palabras no a la multitud, sino a sus discípulos en este sentido. Ustedes son la sal de la tierra. Ustedes tienen un propósito que no pueden perder de vista. De manera que nosotros también necesitamos ser salados, mis amados hermanos. Cumplir nuestro propósito. Así que ya vimos que somos discípulos. ¿Cuáles son entonces las implicaciones que tienen que los discípulos seamos la sal de la tierra? ¿Qué implicaciones tiene entonces que los discípulos seamos la sal de la tierra? Jesús dice que los discípulos son indispensables como la sal para la tierra. Los discípulos no solo nos dirigimos al reino de los cielos, dice un autor, sino que tenemos la función de existir en la tierra. Tenemos la función de estar presentes en la tierra. Los discípulos deben estar siempre presentes en la tierra cumpliendo su función. Nota lo que Jesús dice. Jesús no se llama a sí mismo la sal de la tierra. ¿Quién es la sal? Los discípulos, así como decía Mari, yo soy la sal. Eso no es para otros, es para cada uno de nosotros. Yo soy la sal de la tierra. Esa es una función que sus discípulos deben tener. Ellos son los instrumentos en las manos de Dios para su actividad en la tierra. De sazonar, de detener la corrupción y aún de emitir un juicio contra la maldad. No se trata entonces de reducir la sal a un mensaje que estamos proclamando, sino que nuestra existencia, siempre y cuando nosotros permanezcamos unidos a Él, a ese llamado de seguir a Cristo, a vivir sus características que hemos visto nosotros presentadas en las bienaventuranzas, va a marcar la diferencia en el mundo. Va a marcar la diferencia en el mundo. Es por esto por lo que la siguiente parte del verso es tan importante. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. La sal es uno de los elementos más estables de la naturaleza, por lo que no puede perder su sabor, pero sí se puede adulterar. Sí se puede cambiar su composición química de tal forma en que ya quede adulterada. Y se puede adulterar añadiendo, por ejemplo, arena. Si la sal se mezcla con arena, ya no va a servir. Ya no se puede usar como conservante y va a perder su efectividad para detener la corrupción, por lo que se tiene que desechar. El propósito de la sal es detener el deterioro, pero para ello debe conservar sus prioridades, sus propiedades. Lo que distingue a la sal es que todo lo que toca es salado por ella. Pásesele un poquitico de la sal al arroz a ver cómo le queda. Todo lo que te toca a ella queda salado y sin embargo, si se vuelve insípida, nunca más puede volver a ser sal. Todo puede ser purificado por la sal. Incluso la sustancia más dañada y más corrompida. Pero si la sal se vuelve insípida, ella misma se ha corrompido y ya no puede volver a ser sal. Tiene que ser desechada. De modo que por su propio bien y por el bien de la tierra, la sal debe ser sal. De la misma manera en que los discípulos deben seguir siendo lo que Cristo los llamó a ser. Los discípulos deben seguir siendo lo que Cristo les llamó a ser. Pues esta es la única manera de mantener la verdadera eficacia en el mundo. ¿Cómo vamos a ser nosotros eficaces en el mundo si hemos perdido nuestro sabor? Si ya no salamos.
Así como lo dice Dieter Bonhoeffer en su libro El costo del discipulado, y en donde él habla muchísimo acerca de este sermón, la tierra debe ser salvada a través de la iglesia. No obstante, si la iglesia deja de ser lo que es y ésta se pierde y deja de alcanzar la salvación, el llamado de Jesucristo significa o ser la sal de la tierra o ser eliminado. Tener éxito o el llamado mismo destruye a quien es llamado. No hay más posibilidad de salvación. No existe más salvación para tal persona. Así que mis amados hermanos, discípulos que están acá, para poder ser efectivos debemos conservar esa semejanza con Cristo de la misma manera en que la sal debe conservar sus propiedades para poder salar. Y si como creyentes nos acomodamos a lo que determina la sociedad y la cultura y nos dejamos contaminar con sus impurezas, ¿saben qué va a pasar? Vamos a perder nuestra influencia y nuestro resultado en el mundo va a ser nulo. Y creo que eso es lo que está pasando en la actualidad. Como sal hemos perdido el sabor. Hemos dejado de salar la sociedad. Mis amados hermanos, ya vimos entonces que los discípulos somos la sal de la tierra junto con las implicaciones de lo que esto significa. Ahora podemos pasar a nuestro segundo punto y es que los discípulos son la luz del mundo. Versículo 14 al versículo 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. Y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Jesús no solo compara a sus discípulos con esa eficacia invisible de la sal, sino con el brillo visible de la luz. La eficacia de la sal no es visible, solo se puede percibir, pero la luz es visible. Así que los discípulos son la luz del mundo. Y un mundo, mis amados hermanos, un mundo que está en la más profunda oscuridad. Pero Jesús no está pidiendo a los suyos que se conviertan en luz. De hecho, el Señor no les dice a ellos que tengan luz propia. El llamado al cristiano no es que tenga luz propia. El llamado al cristiano es que brille con la luz de Cristo, porque Él es la luz. Somos nosotros los que brillamos a través de Él. En ese sentido, nosotros somos más como la luna, ¿saben? La luna no tiene luz propia. ¿Cómo brilla la luna? Por el efecto del sol sobre ella. Así es que debemos brillar nosotros. Y brillamos más en plenitud cuando estamos más de frente a Jesús. Esa es la forma en que nosotros debemos brillar. Y en el momento en el que crees en Jesús, quien dijo, yo soy la luz del mundo, te conviertes en luz. La luz no es una herramienta que nosotros hemos recibido, no. Nosotros somos la luz. Eso es lo que son sus discípulos. Por eso es que Jesús habla aquí de dos fuentes de luz, básicamente. Una ciudad situada en lo alto y una lámpara puesta en un cajón. Eso es lo que significa almud. Un cajón era precisamente un recipiente de madera cuadrado que servía para medir cosas. Entonces era un almud, un cajón. Ahora, ¿qué implicaciones tiene entonces el que los discípulos seamos la luz del mundo? Si somos la luz, ¿qué implicaciones tiene? Jesús dice a los discípulos lo que ellos como luz deben ser. ¿Qué debemos ser? Una ciudad en lo alto. Y aquí tenemos que usar un poco la imaginación. Para nosotros es muy fácil esta escena porque aún desde los satélites podemos ver el brillo de las ciudades esparcidas por el mundo, ¿no? Pero en aquella época en donde no había la electricidad de manera inmediata como nosotros la conocemos, la oscuridad producía pánico y era un símbolo de todo lo malo, de hecho. En las noches los viajeros podrían encontrar guía mirando a las ciudades en lo alto de las colinas por el brillo que emitían sus luces encendidas. Y como discípulos, nosotros somos una comunidad visible. Visibles cuando vivimos de acuerdo al discipulado. Visibles cuando vivimos de manera distinta al mundo. Pero si no es así, entonces no hay verdadero discipulado. De ahí que sea tan necesario, mis amados hermanos, entender una realidad. Que como discípulos hay una diferencia entre asistir a la iglesia y ser un discípulo que es luz.
Si solo vienes a la iglesia, eres un asistente, no eres un discípulo. Por lo que no puedes ser luz. Para ser luz tienes que ser un discípulo, no un asistente a la iglesia. Asistir y ser discípulo no es lo mismo. El discípulo es tan visible como la luz en una ciudad en lo alto de una colina a medianoche. No puede ser ignorado. ¿Y qué significa eso, mis amados hermanos? Que no estamos pensando solamente en nosotros. Un asistente solo espera recibir. ¿Saben qué hace un discípulo? Un discípulo quiere dar. ¿Qué tengo que hacer? ¿A quién puedo ayudar? ¿A quién puedo enseñar? El asistente pregunta, ¿qué pueden hacer por mí? ¿O qué pueden hacer? Quiero que hagan por mí. El discípulo siempre está preguntando, ¿qué puedo hacer por otros? Por eso se vuelve luz. Y eso no puede ser ignorado. Así que de la misma manera en que una ciudad en lo alto no se puede ocultar, es absurdo prender una luz y poder ponerla debajo de un cajón, que es la segunda escena que Jesús está usando. En Palestina, en el siglo I, la mayoría de las casas eran una sola habitación. Una habitación grande en la que los miembros de la familia convivían juntos. La luz entonces se ponía en pequeños candelabros de barro con aceite para iluminar a los miembros de la casa. Pero esto se colocaba en lo más alto posible para que alumbrara a todas las personas, para que tuviera un mayor alcance. Y eso tiene una aplicación para nosotros. Los discípulos debemos brillar, hacer brillar nuestra luz ante los hombres, y esta no puede esconderse. La luz se esparce alrededor y se dispersa, y esto elimina las tinieblas. Así debemos actuar nosotros. Jesús deja en claro que siempre existe entonces la posibilidad de que ésta se oculte. Mire lo que dice la palabra del Señor. Versículo 15. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Porque siempre está la posibilidad de que ocultemos esa luz. ¿Y cómo puede ser esto? Cuando el discípulo niega su llamado, cuando de manera voluntaria y de manera deliberada escapamos o negamos lo que somos. Cuando nos negamos a ser la luz que el Señor quiere que seamos. Escapar para que no nos vean es una forma en la que negamos nuestro llamado. Nuestro hermano Juan Caicedo siempre decía, esos cristianos de la secreta. Y nadie sabe que son cristianos. Esa es una forma en la que tú niegas que eres luz. Cuando no hacemos lo que debemos hacer, cuando nos volvemos invisibles ante la corrupción o el avance del mal, cuando no detenemos la oscuridad que hay a nuestro alrededor, cuando dejamos de ser sal y nos hemos vuelto insípidos, cuando nos parecemos más al mundo que a Cristo. Una comunidad de creyentes que se convierten invisibles dentro de una sociedad ha dejado de seguir a Cristo. El llamado que nos hace Jesús entonces es a que nuestra luz brille con un propósito. ¿Cuál es el propósito con el que nuestra luz debe brillar? Para que nos alaben a nosotros y nos digan, oh, qué bien lo has hecho. No, el Señor es claro, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Estas buenas obras que hacen los discípulos de Jesús hace que los hombres reconozcan a los hijos de Dios y reconozcan a Dios y glorifiquen al Señor. ¿Y cómo se ve esto? ¿Cómo se ve esto en los herederos del reino? Esto se ve, mis amados hermanos, en cristianos, por ejemplo, que no roban a sus jefes, siendo perezosos en su trabajo. O si son jefes, no robando a sus empleados, ni reteniendo sus prestaciones u obligaciones económicas, sino dándoles un salario digno y aún condiciones laborales dignas para que realicen su labor. Son los primeros, por ejemplo, que están dispuestos a ayudar a otra persona en dificultades, a un compañero de trabajo, a una persona que lo necesite. Son aquellos que no devuelven una mala respuesta. Son los que procuran sinceramente los intereses de otros. Cristianos que son luz, que no disfrutan de los chistes de mal gusto de otros, ni se ríen de las bromas en doble sentido. Son honestos, son mansos en su comportamiento, son sinceros en su interés por los demás, son los que actúan con justicia, son aquellos que aun jurando en contra suya, no por eso cambian.
Pero ¿qué es lo que ha pasado, mis amados hermanos? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué es que ya no somos luz? Mis amados hermanos, hemos perdido la visión del testimonio. Recuerda que en nuestro carácter nosotros somos llamados a ser testigos, pero ya no lo estamos siendo. Y hemos sido lentos para recuperar ese testimonio de la iglesia. Algo que aprendíamos esta semana, mis amados hermanos, ¿saben cuánto mal le ha hecho a la iglesia el ignorar que nosotros somos llamados a no vivir en libertad de culto? Nosotros creemos que la libertad de culto es una bendición, pero ¿saben eso para qué ha servido a la iglesia? Para que se acomode. Ha dejado de brillar. ¿Saben a nosotros qué se nos prometió en la Escritura? La persecución, para la cual tenemos que estar preparados. Y eso es lo que hizo Jesús. Por eso no hemos brillado. Y se nos ha olvidado brillar en aspectos tan fundamentales en medio de una sociedad que está sumida en las tinieblas. Revisemos la historia, miremos la historia y la proclamación del Evangelio fiel y respaldada por el Espíritu Santo, cómo transformó a tal punto las sociedades en las que el cristianismo avanzó. Cómo el Imperio Romano fue transformado de una forma tal cuando el cristianismo empezó a avanzar en medio suyo. Y eso es contrario a lo que muchos piensan. Por ejemplo, la historia nos da un ejemplo grande de cristianos siendo sal y luz, logrando, por ejemplo, la abolición de la esclavitud. Cuando William Wilberforce, en Gran Bretaña, en el siglo XIX, luchó y lideró el movimiento abolicionista. Un cristiano fiel y comprometido en la política y luchó porque se aboliera la esclavitud. Pero no solamente esto. Miremos cómo se dieron las grandes reformas a distintos sistemas, al sistema penitenciario, a la asistencia médica. ¿Saben dónde nació la Cruz Roja? La Cruz Roja nace precisamente como una fuerza cristiana que está ayudando a aquellos heridos en combate. Por eso es la Cruz Roja. Pero no solamente eso, el desarrollo del libre mercado, la abolición de la explotación infantil, el mantenimiento de los orfanatos, la educación y la formación de las escuelas, entre muchas otras áreas en las que los seguidores de Jesús buscaron la justicia e hicieron que se disipara la oscuridad. ¿Dónde están esos cristianos? Yo pensaba esta semana cuando revisaba y meditaba en este sermón en una canción de Marcos Vidal que habla precisamente de eso. ¿Dónde están aquellos tres que en Babilonia prefirieron ser quemados que morir? ¿Dónde está aquel pequeño que venció al gigante? Pero nosotros solamente nos quejamos y vemos la maldad de nuestro mundo. ¿Y dónde están aquellos que marcan la diferencia? ¿Dónde están aquellos que son sal y que son luz? ¿Dónde están aquellos que están haciendo oposición a la maldad rampante en el mundo? ¿Dónde están? Cuando los cristianos fieles se han preocupado menos por sus intereses personales y más por las normas del reino, las buenas obras que hacen producen la gloria del Padre que está en los cielos. Pero solamente serán así si se mantienen en su llamado de ser luz en medio de las tinieblas. Mis amados hermanos, no estamos haciendo eso. Tenemos la luz más grande que mostrar al mundo. Tenemos la luz más grande que mostrar al mundo. Nuevamente cito a Bonhoeffer. ¿No es la cruz para asombro de todos algo que se ha vuelto escandalosamente visible en un mundo lleno de oscuridad? ¿No es suficientemente visible un Cristo que fue rechazado y que fue muerto fuera de la ciudad y sobre una colina? ¿Fue esto invisibilidad? No, dice Bonhoeffer. Por lo tanto, a través de esta luz se verán las buenas obras de los discípulos. La cruz es esa extraña luz que ilumina todas estas buenas obras que los discípulos hacen. Los hombres ven la cruz y la iglesia que vive bajo la cruz, y es entonces que creen en Dios y ven la luz de la resurrección en sus vidas. Iglesia, tenemos esta luz. La cruz de Cristo es nuestra luz. Y como dice Bonhoeffer, los hombres ven la cruz y la iglesia que vive bajo la cruz. Y entonces van a creer en Dios y van a ver la luz de la resurrección en sus vidas. Por eso si vivimos vidas con corazones limpios, esforzándonos por ser más como nuestro Salvador, haremos resplandecer la luz de Cristo en la gente que nos rodea. Y cuando hay luz, ¿qué pasa con las tinieblas?
Las tinieblas son disipadas. De la misma manera en que cuando estamos en un lugar, los incrédulos deberían sentirse incómodos de pecar a nuestro alrededor. ¿Saben por qué? Porque si somos luz, eso detiene la oscuridad. Si somos sal, eso detiene la corrupción. Pero si por el contrario, tú participas de eso, nuevamente chistes en doble sentido, conversaciones obscenas, ¿dónde está siendo tu sal y está haciéndose luz? Pero eso no significa, mis amados hermanos, que debemos ser odiosos. En el colegio tengo una chica, una pequeña de grado séptimo, que lucha mucho con esto, porque tiende a ser impositiva a veces con las formas en las que trata de hablar con las personas, lo que la hace odiosa. Y en su afán de ser sal y ser luz, lo ha hecho mal. No, mis amados hermanos, nosotros debemos ser, recuerdan, inteligentes en nuestro hablar. Nuestra conversación debe ser sazonada con sal, pero tenemos que hacer todo lo posible para que el mundo a nuestro alrededor sea transformado por nuestra vida y por nuestro testimonio. Y eso es importante porque o nos desprecian por seguir a Cristo o quieren unirse para seguirle. Y esto es lo que hace la luz. Cuando somos luz, iluminamos la oscuridad en cada momento. Y como dice un autor, que seamos como lámparas que llenan de luz cada habitación en la que caminamos hasta el momento en el que el Señor nos lleve a la casa para estar con Él. Debemos ser esas lámparas que disipan la oscuridad. Y nuestra mayor luz es por eso el Evangelio. La luz en la Escritura es usada como un símbolo para la verdad, como un testimonio. Y nuestra verdad es una verdad que debemos hablar. Y en ese sentido, la evangelización debe contarse como una de esas buenas obras, por medio de las cuales las personas son alumbradas y nuestro Padre es glorificado. Cuando tú compartes el Evangelio con otra persona, ¿sabes qué estás haciendo? Iluminando su corazón para que le alumbre la luz de Cristo. Por eso, si estás sin Cristo en esta mañana, recuerda lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 4, el versículo 4 y el versículo 6. 2 Corintios capítulo 4, el versículo 4 al versículo 6. Pablo, hablando acerca de la condición de la humanidad, dice estas palabras. Dice la Escritura de la siguiente manera. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pero no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Si estás sin Cristo en esta mañana, tú estás en tinieblas y en oscuridad por causa de tu pecado. El Dios de este siglo ha cegado tu entendimiento para que no te resplandezca la luz del Evangelio. Pero sabes, la respuesta está en el Señor. Porque Él, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que puede hacer resplandecer en tu corazón la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Mira a Cristo y tu corazón será iluminado. Y entonces pasarás a ser luz. ¿Cómo podemos concluir este pasaje, mis amados hermanos? Mi llamado en esta mañana, mi consideración es que nuestra identidad como discípulos es clara. ¿Qué debemos ser nosotros? Que debemos ser sal y debemos ser luz, con lo que estos elementos implican para nosotros. Pero no podemos olvidar, mis amados hermanos, que para cumplir con este propósito debemos conservar las cualidades y cumplir con el propósito al colocar y ser colocados en el lugar correcto. ¿Cómo podemos ser sal y cómo podemos ser luz? Cuando mantenemos nuestras cualidades y cuando somos colocados en el lugar correcto. Así que preguntémonos, mis amados hermanos, tanto colectivamente como individualmente, ¿no será por eso que ya no cumplimos con nuestro propósito? ¿Porque perdimos nuestras propiedades o porque no estamos en el lugar correcto? Creyente, ¿será que eres sal que ya no sala y luz que ya no alumbra? Y miren, a mí me impactaba esto, yo me ponía a pensar en esto. Jesús envía a sus discípulos a un mundo que los persigue. Eso es lo que leíamos nosotros la semana pasada. Seremos perseguidos. Pero el Señor no les dice escóndanse.
No, sal en el mundo, iluminen el mundo. Jesús envía a sus discípulos al mundo que los persigue, no los manda a esconderse, nos manda a ser útiles siendo fieles al ser sal y ser luz. Pero para poder cumplir con este propósito debemos salir y salar. Y debemos iluminar un mundo que está en corrupción y tinieblas. Y como lo mencionaba Mari, yo estoy convencido de eso. Nosotros somos buenas nuevas. Nosotros somos buenas nuevas. Somos llamados al mundo para impactarlo con nuestra buena influencia y llevar a otros para que le conozcan y le sigan. Y entonces ellos se van a convertir en sal y se van a convertir en luz. ¿Y sabe qué va a resultar en eso? Una sociedad cada vez mejor, diferente. Un mundo que necesita la sal y la luz con desesperación. Y eso nos debe llevar a nosotros a preguntarnos muchas cosas. ¿Saben? Yo reflexionaba acerca de esto también y pensaba que a veces no somos tan conscientes de nuestro llamado a ser sal y ser luz cuando no nos fijamos ni siquiera en lo que estamos colocando nosotros en nuestro estado de WhatsApp o en nuestros perfiles, en nuestras redes sociales. Así que pregúntate. Y deberíamos hacer esto como una evaluación. Si queremos ser sal y si queremos ser luz, deberíamos preguntarnos seriamente cuando voy a colocar algo, cuando voy a postear algo, preguntarnos, ¿esto que voy a colocar me hace ser sal y me hace ser luz? Nosotros estamos colocando eso para ser visto. ¿Qué estoy mostrando yo? ¿Que soy un discípulo que sale y que ilumina? ¿O que me parezco tanto al mundo que no soy discípulo? La sal y la luz solamente son inútiles si se usan. O sea, la sal no debe estar en el salero, mis amados hermanos. La sal, para que sea útil, ¿dónde debe estar? En medio de los alimentos, en medio de aquello que quiere usted conservar, en aquello sobre lo que hay juicio. Y lo mismo la luz, para que alumbre, para que ésta sea útil, debe estar en el lugar en el que debe estar, en lo alto, para que alumbre a todos los que están en casa, fuera del salero, y alumbrando a todos los que están en casa. Mis amados hermanos, yo quiero finalizar en esta mañana mencionando una canción que hace algunos años escuché de un cantante que se llama Alex San Pedro. Y Alex San Pedro cuenta acerca de esta canción que en alguna ocasión lo invitaron a participar como telonero en un concierto de un cantante cristiano muy famoso. Y solo tenía la oportunidad de cantar una canción en medio de esa gran multitud de personas que iban a escuchar a ese otro cantante. Y él dijo, yo tenía la oportunidad de cantar cualquier canción del repertorio, pero dije, debo cantar esta canción. Tal vez por eso posiblemente no me vuelvan a invitar a ser telonero de ningún. Pero este es el llamado a la iglesia. Y mis amados hermanos, este sigue siendo nuestro llamado para nosotros. Y él dice en su canción, tengo una Biblia que no habla, un crucifijo que no salva, una fe que se cansó de las montañas. Tengo oraciones sin sujeto y he predicado tantas veces en el valle de los huesos secos. Tengo noticias sin oyente. Tengo pacientes esperando el milagro de los peces, pero tengo la red averiada y el vino es vinagre y el pan no sabe a nada. Y en su coro dice, tengo una sal que ya no sala, una iglesia que no sale, una luz bajo la mesa, una virgen despistada, la levadura en la nevera, mi armadura oxidada, tengo oro y tengo plata, pero el cojo ya no baila. Y sigue diciendo él, tengo victorias derrotadas, gente en el templo destemplada, misioneros encerrados en sus casas, tengo la ofrenda en el banco, las promesas caducadas, el maná está congelado y no hay calor en la palabra. Está de fiesta la atalaya con el buen samaritano, ya no sufren como hermanos, son cristianos sin agallas. Iglesia, sal y sala, alumbra el mundo. No te escondas de tu llamado, vive como discípulo, siendo sal y siendo la luz de la tierra. El mundo nos necesita, mis amados hermanos. No podemos quedarnos aquí. Y nuestro llamado es a marcar la diferencia. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Buen Señor y Dios Padre, eterno Rey,
En el precioso nombre de Cristo Jesús, hoy queremos rogarte, Señor, que nos ayudes. Y rogamos primeramente que tú nos perdones nuestros pecados y nuestras faltas. Perdónanos, Señor, porque hemos ignorado el llamado que tenemos como discípulos tuyos a ser sal y ser luz. Porque tal vez nos hemos escondido, porque tal vez hemos permanecido, Señor, encerrados, porque hemos perdido el sabor al dejarnos influenciar por el mundo, no marcando la diferencia cuando tú nos llamas a que marquemos la diferencia, que cumplamos con ese propósito de ser sal que sazona y detiene la corrupción y que muestra un juicio. Señor, perdónanos porque no hemos sido luz que alumbra en lo alto de una colina como una ciudad, ni luz que alumbra a todos los que están en nuestra casa. Señor, ¿cuánto nos hace falta a nosotros? Pero y Señor, es nuestro ruego y nuestra oración, Padre, que tú nos ayudes y que tú nos guíes como iglesia para poder cumplir el propósito para el cual tú nos has llamado, Señor. Que en tu nombre nosotros podamos proclamar ese evangelio al cual hemos sido llamados a ser sal y ser luz. Y que nuestras buenas obras, particularmente esa buena obra de predicar tu evangelio, de discipular a otros, Señor, de no preocuparnos tanto por lo que puedan hacer por mí, sino por lo que yo pueda hacer por otros, Señor, tú nos ayudes a vivir de acuerdo a este llamado, Señor. Gracias, Señor, por estar con nosotros en esta mañana y por ayudarnos a vivir de acuerdo a tu propósito y a tu plan, Señor. Bendice a la iglesia. Señor, te ruego que no salgamos de este lugar iguales, sino que salgamos de verdad transformados por tu palabra para ser proclamadores de tu reino, Señor. Ese es nuestro ruego y nuestra oración. Eso es lo que somos llamados a hacer. Señor, ayúdanos a ser sal en el mundo y luz en medio de la oscuridad de este mundo. Porque te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.